A ver, pensad en un libro que haya cambiado el mundo. No, no es una novela ni un texto sagrado, sino un código de leyes que, hace más de 200 años, rediseñó por completo la sociedad. Y lo más fuerte es que sus ideas siguen muy, pero que muy presentes hoy en día. Pues mirad, antes del siglo XIX, así era Francia. Un auténtico caos legal. Las normas cambiaban de una región a otra, se mezclaban costumbres locales con leyes romanas. Vamos, era como jugar a un juego en el que nadie conocía todas las reglas y encima podían cambiar en cualquier momento. La justicia dependía más de dónde vivías o de quién eras que de lo que realmente habías hecho. Frente a todo ese desorden, Napoleón Bonaparte se propuso algo que era totalmente revolucionario: crear un único código legal para toda Francia. El objetivo era básicamente demoler el viejo sistema de privilegios y construir uno nuevo, basado en la razón. Un libro de leyes tan claro que cualquier ciudadano pudiera entenderlo. El plan era sencillo en su concepto: acabar con la confusión y traer el orden. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues el resultado, el Código Civil de 1804, se construyó sobre tres pilares que de verdad cambiaron las reglas del juego para siempre. Vamos a verlos uno por uno. El primer pilar fue, una auténtica bomba para la época: la igualdad. Esto significaba que por primera vez la ley se aplicaba a todos por igual. Daba lo mismo si eras noble o campesino. Los privilegios por nacimiento que habían definido la sociedad durante siglos, de repente, anulados. Ahora lo que importaba era el mérito de cada uno, no el apellido. El segundo pilar fue la protección de la propiedad privada. El código dejó clarísimo que las personas tenían derecho a poseer bienes de manera absoluta. Nadie podía quitarle a una persona sus tierras o sus cosas porque sí. Esto dio una seguridad jurídica enorme que fue clave para que el comercio y la economía empezaran a despegar. La propiedad se convirtió en un derecho sagrado. Y vamos con el tercer pilar, la libertad individual. El código garantizaba la libertad para elegir una profesión y, muy importante, la libertad de conciencia. Cada persona era libre de tener sus propias creencias. Además, prohibía las detenciones arbitrarias, protegiendo a los ciudadanos del abuso de poder. Un paso de gigante hacia la autonomía personal. Y el momento clave en que todo esto se hizo realidad fue en 1804. En ese año se promulgó oficialmente el Código Civil de los franceses, una fecha que marca un antes y un después en la historia del derecho moderno, sin ninguna duda. Ahora, lo realmente interesante de este código no es solo lo que decía, sino cómo lo decía. Napoleón insistió muchísimo en que se usara un lenguaje claro y directo. La idea era que la gente común y corriente pudiera leerlo y conocer sus derechos y deberes sin necesitar un intérprete. La ley, por fin, salía de los despachos para ser accesible a todo el mundo. Muy bien, todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo afectaron estas nuevas reglas a la vida cotidiana de la gente? Pues el impacto fue enorme, sobre todo en las cosas más personales como la familia o la religión. Fijaos en el matrimonio. Antes del código era un asunto que llevaba a la Iglesia y nadie más. Después se convirtió en un contrato civil, gestionado por el Estado. Los nacimientos, las bodas, todo empezó a registrarse por funcionarios públicos. Y aquí viene una de las mayores innovaciones. Se legalizó el divorcio, algo que era impensable hasta entonces. Eso sí, aunque era revolucionario en muchas cosas, el código reflejaba totalmente la mentalidad de su tiempo en cuanto a la familia. Establecía una estructura muy jerárquica. El marido era la cabeza de familia, con autoridad legal sobre la esposa y los hijos. Las mujeres casadas, por ejemplo, necesitaban el permiso de su esposo para hacer casi cualquier trámite. Era una mezcla de ideas muy nuevas con una visión social todavía muy conservadora. Una de las consecuencias más importantes de estos cambios fue la creación de un Estado laico. Y esto es crucial, ¿eh? Significa que el Estado y la ley se separan oficialmente de la Iglesia y de la doctrina religiosa. Las decisiones legales ya no se basaban en la fe, sino en las reglas escritas en el Código Civil, que eran válidas para todos los ciudadanos, sin importar sus creencias. Pero el impacto del código no se quedó ni mucho menos en Francia. Su lógica y su claridad eran tan potentes que pronto empezaron a cruzar fronteras, extendiéndose como una auténtica onda expansiva por todo el mundo. A medida que los ejércitos de Napoleón avanzaban por Europa, el código viajaba con ellos. Países como Italia o regiones de Alemania lo adoptaron porque veían en él una herramienta de modernización frente a sus viejas y anticuadas leyes feudales. Décadas más tarde, al otro lado del Atlántico, las nuevas repúblicas de América Latina, como Chile o México, se inspiraron directamente en él para construir sus propios sistemas legales. Este gráfico ilustra perfectamente cómo el código le dio la vuelta a la idea de justicia. Obligó a los jueces a aplicar estrictamente la ley escrita, en lugar de decidir según su propio criterio. Esto redujo un montón la arbitrariedad y el favoritismo, haciendo que los resultados de un juicio fueran mucho más predecibles y transparentes para todo el mundo.
Puede que parezca historia antigua, pero las huellas del Código Napoleónico están por todas partes en nuestro mundo actual. Sus principios fundamentales siguen siendo la base de muchísimos sistemas legales hoy en día. Y quizá su legado más importante sea esta idea, la codificación. ¿Qué es eso? Pues es simplemente el acto de reunir todas las leyes que andan por ahí sueltas, que a veces se contradicen, y ordenarlas en un solo libro, un código, de forma lógica y sistemática. Antes de esto, las leyes eran un caos, después pasaron a ser un sistema. El proceso es tan lógico que parece simple, pero fue revolucionario. Primero, se recoge todo lo que hay. Segundo, se ordena por temas, familia, contratos, propiedades. Tercero, se reescribe para que se entienda. Y cuarto, se publica como un texto único y oficial. Este método trajo una seguridad y una claridad que nunca se habían visto en el mundo legal. Así que, para que quede claro, el Código Napoleónico nos dejó la idea de que la ley debe ser un sistema ordenado y accesible. Cimentó la protección de los derechos individuales, la validez de los contratos y definió una relación mucho más clara entre las personas y el Estado. Es literalmente el ADN de la mayoría de los sistemas de derecho civil que existen hoy. El propio Napoleón era consciente de la que había liado, en el buen sentido. Sabía que sus victorias militares se podrían olvidar, pero que su código civil iba a perdurar. Y vamos, no se equivocaba. Su mayor batalla ganada no fue en un campo de guerra, sino en las páginas de este libro. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Crear un código obliga a decidir qué es lo más importante para una sociedad. Así que la pregunta queda en el aire. En el mundo de hoy, que es tan diferente al de 1804, ¿qué derecho fundamental sería absolutamente intocable? ¿Cuál sería el primer artículo de un código para el siglo XXI?